Por eso va a ser bueno que tengan sus Biblias abiertas para ir dándole seguimiento. Mire, esta predicación es la continuación de nuestra exposición del libro de Mateo. Y pues ahora, mis hermanos, vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con el juicio de Dios. Por lo que quiero comenzar diciendo que a lo largo de las edades ha quedado muy claro que los hombres que viven sin Dios rechazan fervientemente la idea de un juicio divino. Entre muchas encontré, por ejemplo, esta expresión de un hombre que se llama Robert J. Ingersoll, que fue un abogado, político y elocuente enemigo del cristianismo en el siglo XIX. Y allá por el año 1860 intentó sin éxito convertirse en candidato demócrata al Congreso y más tarde en un candidato republicano a la presidencia. Bueno, este hombre ateo, en un artículo que tituló ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y obviamente el título es una ironía porque este hombre era un enemigo del cristianismo. Él escribió lo siguiente: si Dios nos hizo, no nos destruirá. La sabiduría infinita nunca hizo una mala inversión. Sobre todas las obras de un Dios infinito, finalmente se debe declarar un dividendo. ¿Por qué Dios debe fallar? ¿Por qué debería desperdiciar material? ¿Por qué no debería corregir sus errores en lugar de condenarlos? La doctrina del castigo eterno ha cubierto las mejillas de este mundo con lágrimas. Por eso lo desprecio y lo desafío. Bueno, vemos que con vehemencia habla en contra de Dios, pero sobre todo creo que le resulta despreciable, como él mismo lo dice, la idea de un juicio de parte de Dios. Mire, en una página que encontré por allí de la BBC, que habla acerca de las frases que Albert Einstein sí dijo, porque seguramente se habrá usted dado cuenta que en las redes sociales este físico judío alemán es uno de los más citados, pero muchas veces terminan citándolo en cosas que él no dijo. Bueno, esto que le voy a leer sí lo dijo él. Albert Einstein dijo en alguna ocasión: no puedo imaginar a un Dios que recompense y castigue a los objetos de su creación. Tampoco puedo creer que el individuo sobreviva a la muerte del cuerpo, aunque los espíritus débiles sostienen dicha idea por miedo o por un egoísmo ridículo. Bueno, que el Señor vaya a pagar a cada quien por lo que haya hecho y que el cuerpo de alguna manera vaya a existir después de la muerte y a tener vida, pues es algo que él consideraba, como aquí mismo lo dice, algo ridículo. Creo que siempre esta idea va a ser rechazada. La idea de dar cuentas a un Dios que además lo ve todo y del que no se puede ocultar nada, bueno, es algo aborrecible para la mayoría de los hombres. Así que si ellos pueden hacerse a la idea de que tal juicio es un mito, una creencia falsa, bueno, pues se racionalizan en eso. Alguien por allí dijo que Dios no juzga a las personas por sus apariencias, sino por sus acciones y por sus intenciones. Por eso, mis hermanos, es que para la gente del mundo, que está acostumbrada a vivir de acuerdo a sus apariencias y a ocultar lo que ellos creen que nadie debería ver, bueno, la idea de un juicio divino les asusta y les resulta totalmente aborrecible, porque ellos saben que si esto fuera verdad o es verdad, simplemente sus motivos ocultos, sus acciones ocultas, un día van a ser expuestas delante de todos y por supuesto eso les resulta totalmente aborrecible. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir que la Escritura habla bien claro al respecto
de un Dios que juzga a los hombres y que además esa escritura nos da detalles acerca de estos juicios y de la forma en que se van a llevar esos juicios. Quiero comenzar por citar al doctor Evisele Carballosa, que es un especialista en escatología, y él dice lo siguiente, dice, la Biblia en realidad registra 7 juicios importantes, uno de los cuales es pasado, otro es presente y 5 son todavía futuros. Y se los voy a leer a continuación. Mire, número 1 tenemos el juicio de Cristo que tuvo lugar en el Calvario, donde el Señor fue juzgado por nuestro pecado. Ese es un juicio ya pasado. Número 2, el autojuicio de los creyentes es el juicio mediante el cual el creyente se examina a sí mismo y reconoce y confiesa sus pecados. Y este lo encontramos allá en 1 Corintios 11, los versos 30 al 32. Número 3, por cierto, es un juicio presente. Número 3, el juicio del tribunal de Cristo, el bima de Cristo, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, donde las obras de los creyentes, es decir, de los que pertenecen a la iglesia, serán juzgadas, y tenemos algunos pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5 nos hablan de eso. Número 4, el juicio de la nación de Israel, porque la nación judía va a ser juzgada por el Señor también, y encontramos dicho juicio allá en Ezequiel 20, los versos 33 al 44, y también encontramos una referencia a esto en Mateo 25, la predicación que vimos hace 8 días precisamente, donde se nos habla de esas 10 vírgenes y de esos hombres que recibieron los talentos, tiene que ver precisamente con esta nación judía. Número 5, el juicio de los gentiles cuando Cristo regrese a la tierra. Ahora, aquí estamos hablando, mis hermanos, de las naciones no judías y tampoco no iglesia. Estamos hablando de esas naciones que no pertenecen a ninguno de estos otros dos grupos. Y encontramos, mis hermanos, este juicio en Mateo 25, precisamente el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Número 6, el juicio de los ángeles caídos, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, segunda de Pedro 2 y Judas versos 6 y 7, y que es un juicio tal vez poco mencionado, poco conocido, pero la Biblia sí hace referencia a eso, que los ángeles caídos también tendrán que ser juzgados un día. Y finalmente, número 7, el juicio del gran trono blanco, cuando los inicuos de todas las edades serán juzgados, y que encontramos allá en Apocalipsis capítulo 20, y mis hermanos, creo que es el juicio más conocido, o al menos el que todos probablemente tengamos en la mente, donde van a estar los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del Señor para dar cuenta de sus obras, para ser verificado que sus libros estén en el libro de la vida o no. Y mis hermanos, normalmente como parte, creo yo, de la cultura en la que hemos vivido, se nos ha hablado mucho acerca de un juicio, y a veces se nos ha hecho creer, o hemos visto en películas o en libros, o nos platicó nuestros abuelos, que en ese juicio va a ser como que una gran balanza va a estar allí, y se van a poner en un lado tus obras buenas y del otro lado tus obras malas, y dependiendo de lo que pese más, pues recibirá la salvación o la condenación. Bueno, déjeme decirle que esa idea de un juicio con una balanza así no existe. En ninguna parte de la Biblia encontramos tal cosa. Eso más bien es un asunto cultural que hemos obtenido de alguna manera, mis hermanos, pero que la Biblia no menciona en ninguna parte. Este juicio del gran trono blanco efectivamente es el juicio de todos los que no creyeron en Dios desde el inicio de la historia hasta el final, y que van a resucitar para ser juzgados en el día final, y está en Apocalipsis capítulo 20. Ahora es importante decir que este juicio del gran trono blanco a veces es confundido por incluso teólogos con el juicio de Mateo 25, que es el juicio de los gentiles. Sin embargo, mis hermanos, cuando vamos y analizamos cada uno de ellos, nos damos cuenta que hay grandes diferencias en el lugar del juicio, en quienes son juzgados, y en la base de dicho juicio no coinciden. Mis hermanos, cuando vamos a
este juicio que encontramos aquí en Mateo capítulo 25, mis hermanos, para ir a él y entenderlo de la manera correcta, debemos primero, tomar en cuenta el contexto de todo el libro de Mateo, del cual, por supuesto, venimos hablando y ya hemos hablado de ese contexto inicial. El Evangelio de Mateo, mis hermanos, es un libro un evangelio que fue dedicado a los lectores judíos para explicarles por qué ese varón, hijo de un carpintero, que fue puesto en una cruz romana, sin embargo era el Mesías que había sido prometido a los judíos. Mateo se va a encargar de demostrar, de presentar las credenciales de ese Mesías, de hablar acerca de los milagros y de cómo todo eso había sido anunciado. Es un libro eminentemente para judíos. Ahora, este pasaje del que ya hemos estado hablando y que comienza en 24:1 y se extiende hasta este momento en el capítulo 25 y que habla de la venida del Mesías judío por segunda vez en los tiempos finales, y como ya lo hemos explicado en su momento, está lleno de señales para los judíos y tal vez para los gentiles que vivan en ese tiempo, pero que no son la iglesia, porque la iglesia habrá sido arrebatada a encontrarse con su Señor en las nubes, y ese evento que llamamos el rapto o el arrebatamiento tendrá lugar antes de las cosas que encontramos en estos pasajes de Mateo 25, 24 y 25, por lo cual aquí no se está hablando de señales para la iglesia, sino para el pueblo judío y para las naciones gentiles que vivan en ese tiempo. Ahora, las parábolas de las 10 vírgenes y los talentos que vimos la semana pasada tienen que ver, como ya lo dije, con el juicio para Israel, pero tal vez en la mente de los lectores judíos de Mateo está esa pregunta. Ellos querrían saber, ¿y qué va a pasar con las naciones gentiles? Con esas naciones que se han aprovechado del pueblo judío, que lo han esclavizado, que se apropiaron de su tierra, que los hicieron siervos de ellos. Bueno, el Señor también va a dar una respuesta qué iba a hacer de esas naciones, y es lo que encontramos en Mateo 25, los versos 31 al 46. Ahora, mis hermanos, una vez que hemos dicho esto, vamos a ir entrando ya propiamente en lo que es este juicio, y el erudito en escatología dispensacional, el doctor Rairi, dice que estos juicios, los de Israel y las naciones gentiles, ya habían sido profetizadas desde el Antiguo Testamento. Mire, el juicio de Israel lo encontramos allá en Ezequiel 20, los versos 33 al 38. No lo voy a leer aquí porque eso ya corresponde a lo anterior que se ha visto, pero el juicio de las naciones también había sido profetizado, y ese lo vamos a encontrar en el libro de Joel, que precisamente es un libro que habla de la escatología de los últimos tiempos. En el capítulo 2, los versos 1 al 15, encontramos ese juicio para las naciones. Ahora, de este pasaje, solamente le voy a leer 3 versos, pero yo quiero que ponga mucha atención, porque estos 3 versos que voy a leer nos van a ayudar a interpretar correctamente el pasaje de Mateo 25 que vamos a ver hoy. Así que ponga atención en lo que voy a leer. Mire, dice el profeta Joel, o dice Dios por medio de su profeta: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entrarán en juicio con ellas, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Ahora, yo quiero llamar su atención a varias cosas. Primero, el tiempo de ese juicio. Según el profeta Joel, será en el tiempo cuando el Señor restaure a su pueblo de la cautividad en los tiempos finales. Mis hermanos, nosotros sabemos que en la Biblia hay algo que se llama los tiempos de los gentiles. Y esos tiempos de los gentiles se refiere a todo ese tiempo que Israel va a ser hollada, es decir, pisoteada por naciones gentiles, es decir, por no judíos. Hasta el tiempo del fin,
Israel va a seguir siendo acosada e invadida por naciones gentiles. De hecho, sabemos que antes de la venida del Señor, Israel va a estar a punto de ser destruido, que Jerusalén habrá sido sitiado por naciones gentiles al servicio del anticristo. Pero precisamente cuando Israel está a punto de caer, viene el Señor y entonces pelea con el anticristo y con sus ejércitos y los vence. Y entonces los que logren sobrevivir a aquella guerra, las naciones gentiles que aún queden vivas, van a ser juzgadas para determinar quién entrará en el reino milenial y quién no va a entrar. Así que, mis hermanos, el tiempo es previo a la segunda venida de Cristo, cuando Israel esté a punto de caer. Zacarías, que es un profeta que habla mucho acerca de estos asuntos, dice: haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante, que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Lo que acabo de mencionar, mis hermanos, Zacarías lo menciona aquí también. Las naciones gentiles reunidas para destruir a Israel y el Señor que regresa y defiende a su pueblo. Bueno, eso es tocante al tiempo en que sucederá este juicio. Número 2, el lugar donde se llevará a cabo no es en el cielo como el juicio del gran trono blanco. El lugar, mis hermanos, de este juicio es llamado el Valle de Josafat. Este lugar está muy cerca, de hecho está pegado a lo que se conoce como el Huerto de los Olivos. Y a su vez también está muy cerca de la puerta oriental de Jerusalén. Ahora, si usted viera una foto o una película de este lugar, de hecho yo le recomiendo que lo haga, allí en el internet hay algunos documentales que nos hablan de estos sitios, se daría cuenta que el Valle de Josafat está a un lado de lo que es el Monte de los Olivos y enfrente de lo que es la puerta oriental que da directamente al templo de Jerusalén. Esa puerta es la que se usaba para la entrada del rey cuando venía a la ciudad y entraba directamente a la casa de Dios. Es la puerta por la que un día va a entrar el Mesías también. Ahora, allí también, en ese lugar, que se llama el Valle de Josafat, hay un panteón en la actualidad que contiene cientos o miles de tumbas, entre las cuales está, curiosamente, lo que muy probablemente sea la tumba del profeta Zacarías, que habló de estas cosas, también la tumba de Malaquías, que también habló de esto. Se encuentra muy probablemente también allí la tumba de uno de los hijos de David, de Absalón. Yo le recomiendo que vea algún video acerca de esto, le va a ser grato ver con sus propios ojos estos lugares, que por cierto, este Valle de Josafat, el Monte de los Olivos y este panteón es un lugar al que muy pocos visitantes van, aun cuando hay muchos turistas en esos lugares de Tierra Santa. Este es uno de los lugares que menos visitan. De hecho, es un lugar muy tranquilo. Sin embargo, es un lugar, mis hermanos, que en su momento va a ser el lugar donde se llevará a cabo el juicio de las naciones. Ahora, déjeme decirle que muy probablemente cuando el Señor regrese, la geografía de este valle, llamado Valle de Josafat, va a ser alterada, porque el Señor va a tocar con sus pies el Monte de los Olivos, y entonces ese monte se va a partir en dos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el profeta Zacarías. Dice la Escritura: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, yo quiero que se dé cuenta, solamente por simple observación, que cuando Israel esté sitiado y a punto de ser destruido, dice el profeta Zacarías, que Jehová vendrá y peleará por su pueblo. Y luego dice, afirma, que Jehová posará sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Quién es Jehová? Pues el Señor Jesús. Aquí el profeta identifica a Jesucristo, que regresa por segunda vez, con el mismísimo Jehová del Antiguo Testamento. Y cuando él ponga sus pies en aquel monte de los olivos, se va a partir y se va a abrir un valle muy grande, donde más adelante serán reunidas las naciones para ser juzgadas. El nombre de este valle, Josafat, es un nombre compuesto que significa Jehová juzga. Y mis hermanos, ese nombre lo lleva precisamente por este juicio. Una vez, mis hermanos, que tenemos ese marco en cuanto al tiempo y en cuanto al lugar, vayamos al texto bíblico ahora. Vamos al texto bíblico, Mateo 25, a partir del verso 31, donde encontramos las palabras del Señor cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, quiero explicar solamente algunas cosas, algunos detalles. No nos vamos a profundizar porque nos llevaríamos, ya sabe, mucho tiempo. Pero mire, déjeme decirle que este pasaje comienza con la mención del Señor, con un título que es preponderantemente mesiánico. Se le llama el Hijo del Hombre. Ahora, este título, si no lo sabía, proviene del libro de Daniel, que por cierto, si es usted observador, se dio cuenta que leímos un pasaje de Daniel, el capítulo 7, versos 13 y 14, que precisamente nos hablan de uno como hijo de hombre que se acerca a un anciano y entonces recibe el poder sobre todas las naciones y ser rey sobre ellas para siempre. Bueno, mis hermanos, ese hijo de hombre que se menciona en Daniel no es otro que el Señor Jesús, y que va a tener dominio para juzgar a estas naciones. Ese es el título con el que el Señor mismo se nombra aquí en Mateo. Ahora, el Señor viene acompañado de ángeles, que no solamente son parte de ese esplendor que le acompaña, sino que además son siervos que hacen su voluntad. Un teólogo, en lo que he estado leyendo estos días pasados, dice que cuando el Señor venga, el cielo se va a vaciar de los ángeles que allí viven, porque van a venir acompañando al Señor cuando Él regrese a esta tierra y se siente en su trono. De manera que la gente que viva en ese tiempo y que observe, que contemple este acontecimiento, sin duda, mis hermanos, que va a ser algo asombroso, va a ser una visión terrible, en el sentido de que es indescriptible lo que se va a ver allí. Y estos seres angelicales, mis hermanos, no crean que vienen de adorno solamente. Ellos vienen porque serán ellos los que van a reunir a las naciones para el juicio, porque ya se ha dicho antes en este mismo libro de Mateo que así sería. Allá en el capítulo 13, que nos habla de los misterios del reino, seguramente usted lo recuerda, encontramos lo siguiente: cuando el Señor estaba explicando la parábola del trigo y la cizaña, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino,
y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, otra vez este título, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que os sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, antes de ser echados a ese horno, que es una forma de hablar del lago de fuego, tendrán que ser juzgados. Y para eso los ángeles van y los reúnen. También allá en Mateo 13 encontramos estas otras palabras. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, ellos tienen una función, los ángeles, y vienen acompañando al Señor para cumplir esa función en el día final. Ahora, el Señor aquí también, y esto es digno de observar, es presentado como rey, como rey. De manera, mis hermanos, que cuando el Señor venga por segunda vez, ya no va a venir como un salvador, ya no va a venir de la forma que lo hizo la primera ocasión, como un ser vulnerable, como un bebé pequeño y frágil. No, esta segunda vez viene como realmente los judíos siempre lo habían esperado, como un rey poderoso, y además viene y ejerce el oficio de juez, y viene y se sienta y separa a los unos de los otros, y él no tiene necesidad de que nadie le informe acerca de los hombres que están delante de él, porque él sabe todo de cada uno de ellos. Y así como el pastor sabe diferenciar perfectamente una oveja de un cabrito, el Señor separará él mismo, por un lado a las ovejas y por otro lado a los que se llaman los cabritos. Ahora, las ovejas, que es un símil, es una forma metafórica de hablar, las ovejas son puestas a la derecha, que siempre que en la Biblia aparece la mención del lugar de la derecha o la diestra, es un lugar de honor, y son llamados, y ya eso quiero llamar su atención, son llamados benditos de mi Padre. No solamente benditos, sino benditos de mi Padre. Y con eso se quiere decir que estos que están a la derecha y ocupan ese lugar de honor, no es un lugar que ellos se han ganado, no es un mérito al que ahora se les corresponde con ese lugar de privilegio, no es así, sino que ellos son benditos y esa bendición viene del Padre. Es por gracia del Padre que ellos son bendecidos y por lo tanto son puestos a la derecha. Ahora, a esos que son puestos a la derecha, que se les llama benditos de mi Padre, se les dice heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, esta frase, mis hermanos, va a subrayar, va a recalcar, va a resaltar lo que acabo de decir anteriormente. Ellos están recibiendo una herencia, no un premio. Una herencia, como usted lo sabe, no es algo que se ganó por sus méritos. Simplemente lo tiene porque tiene una filiación con un padre que le ha querido otorgar de manera gratuita algo que es de la propiedad de ese padre. No es algo que usted se haya ganado. Dios, por su gracia y porque ha querido hacerlo hijo, es que le otorga esa herencia. Ahora, subrayo esto, mis hermanos, porque mucha gente está confundida acerca de que este juicio, como otros también, están basados en las buenas obras. De hecho, mis hermanos, es un pasaje muy utilizado por los católicos romanos para argumentar su falsa doctrina acerca de que la salvación es por obras como un agregado a la gracia de Dios. Usted ya sabe que nosotros, evangélicos, decimos que la salvación es por la sola fe. Ellos van a decir, no, eso no es cierto. Es la fe más las obras. A ver, dame un texto y le van a sacar este texto. Entonces, por eso estoy enfatizando que ese lugar de privilegio
que esa herencia no es algo que los que están allí en el juicio se lo ganaron, Dios se los otorgó. Ahora, debo llamar su atención para continuar en esta explicación del pasaje a un asunto esencial. ¿Sí? Mire, en este pasaje aparecen tres grupos de personas. Primero, número uno, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, son los gentiles que creyeron en el Señor durante el tiempo de la tribulación y que han sobrevivido. ¿Sí? Son aquellos que pertenecen a las naciones que no son judíos, que tampoco son de la iglesia, sino que son de las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Número dos, los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Son los gentiles que no creyeron en el Señor durante esos 7 años de tribulación y que ahora están delante del Señor para ser juzgados. Y número tres, el tercer grupo que tenemos aquí, es a los que el Señor llama mis hermanos pequeños. Y mis hermanos, yo quiero llamar su atención a este grupo porque debemos identificarlo con claridad para saber de qué consiste este juicio. Mire, es importante identificar correctamente a este grupo porque ha habido muchas malas interpretaciones al respecto. Por ejemplo, algunos teólogos, que por cierto también confunden los juicios, han dicho que estos hermanos pequeños del Señor son la iglesia de todos los tiempos que fueron durante los tiempos en que la iglesia ha sufrido persecución. Otros teólogos, otros escritores, han dicho que estos hermanos pequeños de Cristo son los creyentes, sin importar si son judíos o gentiles, que han salido de la gran tribulación. Ahora, mis hermanos, para no errar, tenemos que hacer un ejercicio de descartar. Primero, la iglesia, mis hermanos, no puede ser, porque ya hemos dicho que la iglesia no va a estar presente durante el tiempo de la gran tribulación, porque ella ha sido arrebatada previamente para encontrarse con el Señor en las nubes antes de que sucedan estas cosas. Por eso estos hermanos pequeños del Señor no son la iglesia. Ahora, tampoco son gentiles que creyeron durante el tiempo de la tribulación, porque esos gentiles ya están siendo identificados como las ovejas. Así que solamente pueden ser los judíos que han creído en su Señor y que se convirtieron durante el tiempo de la gran tribulación y que a causa de su conversión ahora han sido perseguidos como nunca lo han sido en toda la historia. Mis hermanos, en muchas cosas como estas, y tal vez no hablamos mucho de esto en las predicaciones, pero hoy quiero decírselo, la posición dispensacional es que la que logra tener mayor coherencia en todo lo que tiene que ver con la escatología, más que otras posturas. Y esto es porque considera la escatología desde una visión bíblica más amplia e integral. Mire, por ejemplo, esta identificación de los hermanos pequeños del Señor, nosotros ya lo habíamos leído cuando leímos el pasaje de Joel. Por eso le dije que pusiera atención en ese pasaje, porque en ese pasaje ya se nos dice en base a qué va a girar el juicio del Señor. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judea y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que, mis hermanos, esos hermanos pequeños del Señor no son otros sino los judíos, a los que durante el tiempo de la tribulación se les quitó la venda que hoy día tienen puesta en sus ojos y que les impide reconocer al Señor Jesús como su Mesías. Pero en ese tiempo ellos lo van a reconocer y van a hacer llanto cuando descubran que a quien crucificaron fue al Señor Jesús, y se volverán a su Mesías. Y a causa de eso el anticristo va a enfocar toda su furia sobre ellos y los va a perseguir. Así que en este juicio, cuando el Señor habla a las ovejas, a esos gentiles que se volvieron creyentes en el Señor, les dice: vengan, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. El tiempo de la gran tribulación será el más terrible tiempo para los judíos, porque ellos han recibido a su Mesías. Y el dragón, la bestia o el anticristo, como le quiera llamar, va a dedicar todo su furor, todos los medios a su alcance para destruir, literalmente para exterminar al pueblo de Dios. La Escritura le llama a los últimos 3 años y medio de la tribulación el tiempo de angustia para Jacob, porque va a ser el tiempo en que la nación judía va a ser casi exterminada. En medio, mis hermanos, de esa persecución y exterminio, ellos van a tener necesidad de la ayuda de cosas más básicas. Pero escuche esto: ayudarle a un judío en ese tiempo, para quien se atreva a hacerlo, es probable que le cueste la vida. Y yo creo, mis hermanos, que los gentiles que se atrevan a ayudar a un judío, lo harán únicamente porque habrán creído en el Señor. Y porque entonces serán sensibles de que el pueblo escogido de Dios estará en la mayor necesidad que ha experimentado. Y esa fe que no se doblega ante la persecución va a hacer que ellos tiendan la mano a los judíos. De otra manera nadie lo haría. Ahora es interesante, mis hermanos, notar que estos creyentes gentiles se sorprenden cuando el Señor les está diciendo que a causa de esa ayuda que le han dado a los judíos, es que ellos van a entrar al reino. Y ellos se asombran porque esas obras ellos las ven como normales. Porque sus vidas transformadas no pueden hacer otra cosa, no pueden permanecer indiferentes, viendo la necesidad que tiene el pueblo del Señor en medio de esa gran persecución. Y es tan importante que el Señor considera que haber ayudado a su pueblo es como haberlo ayudado a él mismo. El doctor Carballosa, cito, dice otra vez: ese tiempo de antisemitismo sin parangón, cuando la mayoría de los judíos en la tierra será asesinada, será una situación tal que la bondad demostrada a los judíos llega a ser una revelación del carácter del gentil compasivo. Por supuesto, las obras de compasión no constituyen la base de la salvación de las ovejas, pero esas obras sí son la evidencia de la salvación, pero no su base. Así que ellos entrarán al reino, irán a la vida eterna por la fe que tuvieron en Cristo, pero que se evidencia por las obras que tienen a favor del pueblo judío. Mis hermanos, como siempre lo encontramos en la Escritura, la fe es la que nos salva, pero esa fe se demuestra por medio de las obras. Y una fe que no es evidente es una fe muerta, como lo declara Santiago. Ahora, después de esta primera parte del juicio, de inmediato los cabritos también son juzgados. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron.
Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Mis hermanos, la manera en que el Señor llama a los cabritos es completamente contrastante y opuesta a la manera como se ha llamado a las ovejas. Porque a los cabritos se les llama malditos, en contraste con los benditos. Ahora, la traducción literal, mis hermanos, de esta frase del Señor, significa aquellos que han sido hechos objetos de maldición. Es decir, que este grupo es un grupo donde va a caer o se va a descargar la maldición que proviene de Dios. Por causa de esa maldición, es que el Señor los echa fuera de su presencia. Y al mismo tiempo ellos van al lago de fuego, el fuego eterno. Ahora déjeme decirle que ambas cosas no pueden ser comprendidas en todo su espanto. Estar separados de Dios eternamente y vivir en medio de un tormento eterno es lo peor de lo peor. Y mis hermanos, todo eso será por la eternidad. Mire, considere que la presencia de Dios es la fuente de todo lo bueno que existe, de la paz, de la esperanza, de la fe, del amor, de todo lo bueno. De manera que estar separado de Dios implica estar en la ausencia de todo eso. Para quienes son echados lejos de la presencia de Dios, no hay esperanza, no hay paz, no hay amor, no hay nada de eso bueno. Ellos estarán sumidos en una desesperación permanente, en una angustia constante que durará la eternidad. Y estarán en un tormento incomprensible. Todo eso por la eternidad. Ahora mire, es notable que mientras que para las ovejas ha sido preparado un reino desde la fundación del mundo, para los cabritos, en cambio, no había sido preparado el lago de fuego. De hecho, este lago de fuego no era algo destinado para ningún ser humano. Más bien era un lugar preparado para el diablo y para sus demonios. Y además debemos observar que tampoco se dice que este lago de fuego haya sido preparado desde la fundación del mundo. Dado que se omite ese paralelismo con el reino, eso nos podría indicar que el lago de fuego es algo que apenas tuvo su origen después de la creación, no antes de ella. Los hombres que han rechazado al Señor van a un lugar, pues, que no era para ellos. Este es un lugar terrible, que era el destino para los ángeles caídos. Es el destino para los ángeles caídos. Y ahora estos hombres van allí. Mis hermanos, reflexionen en esto. Por si fuera poco estar lejos de Dios y en un castigo eterno, además ellos estarán en la peor compañía posible, la del diablo y sus demonios. Al escuchar las palabras de juicio del Señor, estos hombres también se asombran. Y ellos dicen: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Ahora, esa sorpresa que ellos presentan aquí es una evidencia de su ceguera espiritual. Quiero decir que ellos ni siquiera fueron conscientes, lo que sí era evidente para las ovejas, que había una oportunidad de mostrar compasión por la gente que estaba sufriendo, por el pueblo del Señor que estaba siendo exterminado. Pero dado que en estos hombres, los cabritos,
No hay ese amor que se sacrifica por el prójimo. Ellos ni siquiera lo percibieron, porque ellos no tenían una vida espiritual. Mis hermanos, sin duda que el resultado del juicio para ellos es terrible. Mire, algo con lo que ya deseo ir llegando al final de todo esto, es que quiero llamar su atención a lo siguiente. Mire, al hecho de que tanto judíos como gentiles, los que fueron condenados a la perdición, en sus respectivos juicios, no fue por los pecados que cometieron, sino fue a causa de las cosas que no hicieron. Es decir, por los llamados pecados de omisión. Si usted pone atención en estos juicios, nunca se les condena por los pecados que hicieron, sino por las cosas que dejaron de hacer. Como lo expresa muy bien el teólogo inglés Randolph Vincent Tasker, es un teólogo muy importante, muy reconocido. Él dice lo siguiente: como en las parábolas anteriores de las 10 vírgenes y la de los talentos, así también en este cuadro de la gran reunión, no es tanto el hacer mal lo que produce la severa censura, como el terrible fallo de no hacer el bien. Los pecados de omisión son considerados más dañinos que los de comisión. La puerta fue cerrada para las vírgenes insensatas por su negligencia. ¿Se acuerda que 5 de esas vírgenes no fueron precavidas y no pusieron aceite en sus lámparas y fueron dejadas afuera? Dice él: el siervo falto de iniciativa es echado fuera como un inútil, fue echado fuera como un inútil por no hacer nada. Y aquellos de la izquierda son severamente castigados por dejar de aprovechar las muchas oportunidades que habían tenido para mostrar bondad. Esos que recibieron los talentos, ¿se acuerda que el último de ellos enterró su talento? Dijo, pues yo no hago nada. Cuando me pidan mi talento, lo desentierro y se lo doy a mi amo. Pero no hizo nada y por eso es condenado como un siervo inútil. Bueno, los cabritos, son condenados por lo que no hicieron más que por los pecados que hicieron. Ahora, mis hermanos, tal vez usted esté pensando, y para nosotros que somos la iglesia, ¿esto nos aplica? ¿O de qué manera nos afecta esto? Bueno, yo debo decirle que de entrada se espera que todo cristiano verdadero haga buenas obras, pues las buenas obras son el resultado natural de la fe que salva. Y usted sabe que la Escritura nos enseña eso. Allá en un pasaje de Efesios que tal vez se sepa de memoria, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, este pasaje, mis hermanos, cuando habla de obras que Dios preparó de antemano, significa que así como Dios desde antes de la fundación del mundo nos eligió, nos destinó para la salvación, también determinó que tuviéramos una vida santa, es decir, que tuviéramos obras justas delante de Él. Ese es su plan desde siempre. Por eso, mis hermanos, no existe un cristiano real que teniendo la oportunidad no haya hecho buenas obras. Y aclaro aquí que teniendo la oportunidad, porque no va a faltar quien diga, bueno, ahí está el ladrón en la cruz. ¿Sí? Él fue al paraíso y no hizo ninguna buena obra. Bueno, mis hermanos, esa es una excepción, pero normalmente todo cristiano verdadero tendrá oportunidad de hacer buenas obras y las tiene que hacer entonces. Pero mire, va a llegar el día del juicio para la iglesia también, en lo que se conoce como el tribunal de Cristo, el bima de Cristo. Y entonces esas obras que usted haya hecho van a ser puestas a prueba.
no en cuanto al número de ellas. Y así que deje de imaginarse la balanza de la que le hablé hace rato. No va a ser, a ver, vamos, ¿cuántas obras buenas hiciste? No, pues 500 buenas obras. No, no va a ser así. Lo que se va a juzgar de tus obras buenas no es el número, sino la calidad de las obras que hiciste. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, si sobre tu fe en Cristo, que es lo que nos da la salvación, encima de esa fe tú vas poniendo buenas obras, hay obras que son de diversa calidad. Por eso, si se dan cuenta, va de lo mejor a lo menor. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice el apóstol Pablo, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mis hermanos, ¿qué significa todo eso? Que las intenciones de tu corazón al realizar las obras van a ser expuestas delante del Señor. Por eso debes pensar en esto. ¿Cuáles son tus intenciones? Tu amor, tu motivación al hacer las cosas que tú haces. Porque todo lo que tú haces, un día se va a presentar delante del Señor y va a ser juzgado. El Señor va a evaluarte a ti y a tus obras de qué calidad son. Como el texto lo dice aquí, va a haber creyentes cuyas obras en su mayoría van a ser reprobadas. El fuego del Señor las va a consumir como basura, porque realmente son basura. Y yo digo eso, mis hermanos, en base a que las intenciones con las que las realizaste no son aprobadas. Pero lo sorprendente es que no por ello vas a perder tu salvación, pero sí vas a perder tus premios o tus coronas, lo cual sin duda va a ser algo totalmente vergonzoso, que delante del Señor se descubra que tus intenciones nunca fueron las correctas y van a ser expuestas delante de todos. Ahora piensa en eso por un momento y considera solamente lo que has venido haciendo, no sé, en los últimos meses, bueno, los últimos años. Primero, ¿hay evidencia de que eres un cristiano de verdad? Y mi hermano, yo te ruego que aquí no te confundas, porque el destino eterno de tu alma y de tu cuerpo depende de esto. Si tu vida no ha cambiado para nada, si no hay un cambio que sea visible, en el momento en que tú creíste en el Señor hacia adelante, al momento antes de eso, si no hay una transformación, bueno, no te confundas, no eres un verdadero cristiano. Entonces más vale que te pongas a cuentas con el Señor. Pero si tú sí tienes evidencia de que ha habido un cambio, de que sí ha habido buenas obras, entonces piensa lo siguiente: tus obras tienen como motivación tu amor al Señor. Todo lo que tú haces, todo, desde que te levantes hasta que te acuestas, durante todos los meses y años anteriores, hasta el momento en que tú conociste a Cristo, todo eso lo has hecho por amor al Señor, o más bien tus obras han sido para tu propia comodidad, para tu propia conveniencia, o con intenciones ocultas y pecaminosas que provienen de la carne que pide ser alimentada con placer pecaminoso. ¿Qué es lo que ha motivado lo que tú has hecho los últimos tiempos? Porque ese día delante del Señor va a ser expuesto. Ahora déjame decirte esto para terminar.
Mira, hay quienes creen que en el cielo pues ya no va a haber penas, pero yo creo que la Escritura dice que por lo menos una gran vergüenza sí te puedes llevar. Si ese día en que tus obras sean expuestas a los ojos del Señor y sean probadas y sean halladas defectuosas, entonces tú vas a sufrir una pena, una vergüenza muy grande. Quédate con este pasaje en tu mente y reflexiona en eso. Primera de Juan 2, 28 y 29 dice lo siguiente. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, es decir, en el Señor. Y Juan antes ha dicho que permanecer en Él es andar como Él anduvo y estar en constante comunión con Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, mis hermanos, el día que el Señor venga por segunda vez, el día que estemos delante del bima de Cristo y tus obras sean expuestas y tus intenciones sean mostradas, cabe la posibilidad de que tengas que alejarte a un rincón avergonzado, porque las motivaciones para obrar no fueron las correctas. Y dice Juan, si tú ya sabes que el Señor ama la justicia, haz obras de justicia correctas. Piensa en eso, que el Señor quiera que ninguno de los que están aquí se tenga que ir apartado, avergonzado, simplemente porque se descubra que nunca hizo obras en el sentido correcto y con la motivación correcta. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.